y también estoy viendo la extensa preparación del Centro de Estudios Públicos, que tiene todas las bases cubiertas en cuanto a sus posiciones. Pero aún así se supone que la Constitución hace todo lo que sea posible para recuperar los recursos naturales de Chile para el pueblo y así abultar los recursos del gobierno. Aún así, yo veo como una larga lucha jurídica a nivel internacional para efectivamente recuperar. Y en el supuesto también que ya no hay más tribunal constitucional y otro tribunal tiene que asumir la interpretación de la ley chilena, lo veo difícil. Pero no sea difícil, no soy partidario de rendirnos o no seguir tratando de financiar al Estado al nivel de los derechos sociales que el Estado tiene la obligación de cumplir. Pero mientras tanto, lo más razonable me parece el movimiento cívico para atender las demandas más apremiantes y también para mejorar el espíritu público, porque hay un gran peligro de mucha amargura cuando el pueblo descubre que la nueva constitución no hace nada para mejorar su vida, que igual están siendo pegados por los bajos que igual no pueden pagar el agua ni la luz, igual los ancianos indigentes están suicidando porque su pensión básica solidaria es tan bajo. Yo espero que va a haber mucho descontento. Bueno, pues quizás me equivoco, quizás toda la película que entiendo es equivocada, pero mi sugerencia es que promover la idea de economía solidaria, tratar de activar a Cáritas Chile y a los evangélicos con la idea de atender mejor a los ancianos. Muchas veces los ancianos indigentes necesitan otra cosa, no necesariamente necesitan tanto que suban el sueldo, pero necesitan que alguien atiende a sus necesidades médicas, que, como dijo siempre la Madre Teresa, lo que más quieren es que alguien le acompañe, porque no estar solos en su vejez. Yo creo que es un tema que puede tener mucha resonancia, porque yo encuentro que la cultura chilena es una cultura muy respetuosa de la gente de edad, y yo creo que puede ser un tema típico para que se preocupen las iglesias. Y incluso los partidos políticos, en el Partido Socialista aquí en Chile ya estamos en Limache, por lo menos en nuestro barrio, ya estamos en la prédica de buscar a los indigentes ancianos y conocer quiénes son y atender mejor a sus necesidades. Y en cuanto a educación, tenemos una tremenda oportunidad en cuanto a mejorar la calidad sin mejorar mucho el costo. Yo creo que yo soy ex de CIDE, yo trabajaba mucho en CIDE y conozco gente de CIDE. Yo ¿cuál es el CIDE? El CIDE es un centro de investigación de educación. Y con Verónica y sus ideas, Verónica también trabajaba en CIDE. Yo creo que podemos armar una excelente alternativa educativa que no es más costoso, es simplemente más real, o sea, más real en cuanto a qué es lo que necesitan los alumnos, y menos enfocado en los famosos tests de comparaciones PISA con otros países, más y más matemáticas para mejor PSU, concentrar más en forma. La grande tradición de Chile
de Gabriela Mistral, de Pedro Aguirre Serra. Ha habido grandes educadores en Chile, pero ahora la educación es más bien atada al Banco Mundial, a OCDE, lo que es de moda a nivel nacional. Yo creo que un cambio de filosofía puede mejorar la educación aún más que un aumento del presupuesto. Ok, Waldo está de acuerdo. Bueno, me callo y no queremos olvidar de escuchar a lo que María José quisiera decir también. Pero tengo la impresión que Waldo quiere hablar ahora, pero no olvidamos a Roberto y María tampoco. No, Howard, yo estaba... Estamos grabando. Estaba escuchando atentamente, pero estaba saludando a alguien que, por supuesto, va a ser tema central en esta conversación, porque lo que estemos pensando ahora en realidad es para que los niños y niñas tengan mejores posibilidades que las que ha tenido nuestra era, ¿no? Así que estoy listo para escuchar a María José. Bueno, hola a todos. Hola. Hola, María José. Bueno, no sé si el profesor Howard les comentó un poco, pero yo hice una tesis referente a las demandas sociales, en las cuales primero intenté jerarquizar un poco las demandas sociales en cuanto a importancia y urgencia, ya que todos sabemos que todas son importantes, sin embargo hay unas más urgentes que otras que debiesen ser atendidas antes. Luego busqué los costos, obviamente que se escogieron más o menos las áreas más críticas, que sería salud, la nueva constitución, las pensiones, educación y no recuerdo cuál otra, pero se escogieron las áreas más críticas y de ellas se sacaron 2 o 3 demandas sociales que, según diversas encuestas públicas y también entrevistas que le realicé a distintos profesionales de cada una de esas áreas, eran las más urgentes. Finalmente, el costo de todas las demandas sociales, que como les mencionaba, son 4 áreas críticas y 2 por cada una de ellas, dándoles un ejemplo. En educación era, por ejemplo, la gratuidad universal y la condonación del CAE. En educación. En la nueva constitución, bueno, es todo lo referente a la nueva constitución, que eso ya está dentro de los planes del gobierno, ya se va a realizar. También habían otras, por ejemplo, en el tema de pensiones, que era la reforma previsional e igualar la pensión solidaria al salario mínimo. Y en salud era un aumento del gasto público per cápita, que hoy en día se llegó a un acuerdo de que fueran 8.000 pesos más o menos per cápita. Sin embargo, el colegio médico exigía 10.000 pesos, que era lo que ellos consideraban un monto razonable para poder hacer mejoras en el sistema público. Y también un proyecto FONASA 2.0, es decir, que no modifica FONASA en su totalidad, sino que le implementa pequeñas mejoras. Todas estas áreas críticas con sus demandas sociales, que como les puedo mencionar son 2 o 3 por cada una, dio un costo de 18 millones de pesos. Luego de eso, uno dice, ok, ¿a dónde podemos sacar esa plata para poder satisfacer estas demandas sociales? Al menos las más urgentes, ya que hay muchísimas más, pero sin embargo, como estas son las más urgentes, ok, enfoquémonos en estas. Y se hizo un estudio del presupuesto que da el gobierno de Chile a través de la DISPRES, por ejemplo, en el tema de educación, todos sabemos que hay gratuidad universal, o sea, no hay gratuidad universal, sino que hasta el decil 7, por lo tanto ahí se van restando un poco los costos de estos 18 millones de millones, hasta llegar a un total de 12 millones de millones. Es decir, para estas demandas sociales que fueron jerarquizadas como las más urgentes, de 4 solamente de las áreas más críticas sociales en Chile, se necesitaría
o no estaría cubierto, al menos este año, 12 millones de pesos. Entonces, ¿qué conclusión pude sacar a través de esta tesis? Que claramente habría que hacer acciones más radicales en cuanto a, por ejemplo, reformas tributarias u otras herramientas que pudieran recaudar esta gran suma de dinero, digamos. Y por supuesto que crear planes a corto, mediano y largo plazo, ya que sería imposible pensar en recaudar esa cantidad de plata en un periodo corto. Es decir, dentro de lo más urgente, volver a jerarquizar a lo más urgente. Sin embargo, coincido plenamente con el profesor cuando dice que, claro, no podemos esperar hasta un mediano o largo plazo en que esto se solucione, ya que son urgentes, valga la redundancia. Entonces, me parece espectacular que pueda existir un movimiento cívico, tanto para mejorar el espíritu como para también poder apaciguar estos efectos de estas demandas sociales que no están siendo cubiertas. Y ahí es donde entra perfecto la economía social solidaria, ya que considero que esto no se podría lograr sin una cooperación de base, una solidaridad de base, como lo es, por ejemplo, en cosas concretas, el incentivo a las comunidades, el incentivo a la economía local a través de monedas locales, a través de bancos de tiempo, a través de distintas herramientas que pueden apaciguar estos efectos por mientras se cumplen estos planes a mediano, corto y largo plazo. Déjeme mencionar un par de cosas que aprendimos la vez pasada del ministro de Economía de Bolivia, de Evo Morales. Uno es que en Bolivia las regalías mineras son 50%. Entonces es un orden de magnitud más grande que lo que pagan en regalías las mineras chilenas. Otro fue una idea muy novedosa, que entre Chile, Bolivia y Argentina hay ciertos minerales que estos tres países tienen tanto de la existencia de oferta mundial que, formando una frente unida para negociar con las empresas multinacionales y para negociar los precios, a lo mejor se puede condecir realizar ingresos para los fiscos de los respectivos países más que lo que se logra cada uno luchando contra las multinacionales. Pero Chile a veces se duda si se está luchando contra las multinacionales, así que no hay tanto espíritu de incentivar más ingresos para el fisco como debe haber. Es mi impresión, no sé si ustedes están de acuerdo. Pero también hay mucho prejuicio. Bolivia y Chile son enemigos históricos. No sé si sean capaces de cooperar en materia de negociar para poder tener mayor beneficio para sus pueblos. Otro que en principio es una enorme fuente de ingreso, esto demuestra Piketty en sus varias obras, es la enorme cantidad de riqueza particular que es casi inasequible en el sistema tributario. Yo tengo entendido que hay unos compañeros o compañeras de María José que están trabajando el tema de tributación y quizás en un futuro no muy distante vamos a tener unos alumnos con sus tesis sobre tributación y cuáles son las posibilidades de subir los impuestos. Pero lo veo muy difícil. A nivel mundial, la tendencia es que los que más tienen menos pagan en impuestos y los que menos tienen
paguen más impuestos. Pero yo no soy partidario de no seguir en la lucha, pero también yo creo que no va a ser una lucha fácil ni rápido, y hay un peligro de caos social y una gran, ¿cómo se dice?, amargura, y debemos estar, a mi modo de ver, debemos estar promoviendo un espíritu de cooperación entre todos en el país, aún a costo de aparecer un poco inocentes. Debemos plantear la idea de que estamos trabajando todos juntos para lograr el bien de todos. Entonces pido la palabra, Howard, ¿sí? Bueno, es un gusto estar además con el profesor Roberto Mayorga, a quien he leído históricamente esto de ser abogado de aquellos que en la Católica de Valparaíso no leíamos mucho a los profesores de la Universidad de Chile, ¿no? Pero algunos lo hacíamos. Y en los años míos, claro, leer a un abogado que además estaba en ese tiempo, como se dice, en boga, en materia de derecho económico. Así que mucho gusto, Roberto, de conocerlo personalmente. Un placer. Un agrado, Waldo, un agrado. Yo tengo, a mí me pasa que cuando puso el tema Howard, fue el mismo día que, no saben, yo soy evangélico, ¿no? Y en mi iglesia me encargaron el mensaje o sermón, que le llaman, de este domingo. Y entonces ocurre que yo no soy pastor, yo soy un laico. Y ocurrió que vi el calendario litúrgico, que es por el que nos regimos, católicos, evangélicos, todo. Y este día corresponde el libro de los Hechos, que es la primera reunión de las comunidades cristianas. Entonces yo dije, este es el mínimo, po. Esta es la base cuando hablamos de economía. Dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, ¿no? Eso lo van a escuchar hoy día los humanistas cristianos, los social cristianos, todo lo que digamos que tenemos algo de cristiano, ¿eh? Los socialistas cristianos, cristianos para el socialismo, cristianismo liberador. Esta es la base. No hay otra base, desde mi punto de vista. Y lo que ha hecho María José es espectacular, porque es establecer, bueno, ¿y cuál es la necesidad? ¿Y cuánto cuesta? Eso es lo que nos está reclamando a nosotros, María José. Porque yo puedo ir donde alguien que este libro le importe nada y contarle que cada uno tenía según sus necesidades, les repartían según sus necesidades, y al otro no importarle nada. Dirá, el mercado lo hará, ¿eh? Tendrá otro Dios. Pero nosotros no podemos decir eso. Entonces, establecer cuáles son las necesidades y cuánto cuestan esas necesidades no es una obligación de conversación, sino que es bueno, ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, no sé si tan radicales como, bueno, hoy día casi nos meterían presos si nosotros decimos que todos vendían sus cosas, sus heredades o casas, las vendían y traían el precio y lo vendían. O sea, hace 3 días atrás nos enteramos que durante la pandemia el 1% más rico se había hecho más rico, en vez de haber vendido sus cosas que le sobraban y ponerlas a disposición del Estado, porque no es a disposición de los pobladores que están en la esquina o en la toma, a disposición del Estado.
a lo mejor hubiésemos tenido otros resultados, no solo de pandemia, sino que del dolor económico que está viviendo la gente. Entonces, Howard, yo tengo más esperanza. Yo creo que las constituyentes y los constituyentes, y he estado con muchos de ellos por esta misma vía, no hay nada mejor que el Internet. Hoy día va a estar en Arica, Punta Arenas, Santiago, todos juntos, conversando. He estado con muchas constituyentes. Y lo que tenemos que cambiar es el paradigma. O sea, esto no es posible seguirlo conversando en la línea de que en algún momento el crecimiento va a ser bueno. Si no le ponemos esto del sentido cristiano nosotros, no hay ninguna posibilidad de que el crecimiento sea bueno. El crecimiento va a ser para algunos y algunas. Y yo no creo entonces que la idea sería abandonar el Estado. Entonces que lo hagan los privados, los buenos, las buenas, ¿eh? Que lo haga la iglesia, que lo haga, no sé, para los filántropos, la filantropía. ¿Eh? Entonces nos llenamos hoy día me llegaba un Rotary Club que tenían 3 sillas para niños con problemas neurológicos. Yo no creo que sea esa la solución. Yo no creo que sea esa la solución. Creo que la responsabilidad nuestra es para que tengamos una estructura en la Constitución, por supuesto, no fuera de ella, una estructura que permita efectivamente que no nos dé vergüenza que llegue el día de la lectura según el calendario litúrgico y nos preguntemos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ah? Esa es la primera entrada que hago, así que con todo cariño y respeto. Yo creo que o nos jugamos para que la Constitución cambie efectivamente y deje las cosas como deben ser, y esa es nuestra presión, o claro, nos vamos a hacerlo desde el mundo privado. Yo no creo que funcione, porque los privados del 1% nos van a dejar privados hasta del 99%. Ese es Howard. Rodolfo, don Roberto. ¿Puedo decir? No sé si estoy con micrófono. Está muy bien. ¿Sí? Se escucha perfecto. Sí, le escucho. Oye, en primer lugar, gracias Howard por esta conversatorio, te fijas que son tan, yo diría incluso personales, íntimos, familiares, pero de tremenda profundidad. Rodolfo, gran amigo que me ha invitado, y que curiosamente, no sé por qué, providencialmente estamos los dos de azul y celeste, no sé si te fijaste en eso. Y Waldo también. Claro, igual, son ciertas coincidencias así increíbles. ¿Eh? Oye, y gracias Waldo por esa referencia que me llena, o sea, me toca, francamente. Me toca porque, bueno, uno, modestamente como profesor, lo único que quiere es poder compartir, te fijas, ciertas opiniones, reflexiones, no pensando que es dueño de la verdad, sino que tratando de alimentar un diálogo que vaya en búsqueda de esa verdad. Y María José, felicitaciones por el esfuerzo, porque efectivamente los derechos sociales, yo hice mi tesis de doctorado sobre los derechos sociales a comienzos de los años 80, cuando nadie le daba pero importancia. Yo cuando regresé de Alemania con mi tesis, nadie me preguntaba nada en la tesis, nada. Había cambiado el mundo. Yo partí el año 76, estuve 6 años en Alemania, y cuando regresé el 82, 83, como becario durante todo ese tiempo, entonces sin un peso por delante y un peso por atrás, con un papelito que decía doctorado, qué sé yo, y una tesis, ¿no es cierto?, sobre los derechos sociales, pero todos, yo me di cuenta que había cambiado el mundo, fíjate, en esos 6, 7 años, porque todos me preguntaban, ¿vienes de Alemania? ¿Y trajiste un un Mercedes-Benz? Me preguntaban. Yo les dije, no, ni siquiera me traje un Fiat 600, nada. Me traje este papelito solamente. ¿Me fijas? Pero ahí noté un cambio cultural inmenso, inmenso, en que lo importante empezaban a ser las cosas materiales, ¿ya? El dinero, lo que tú tenías, no lo que tú podrías aportar, tu representación, nada. ¿Ya? Bueno, pero hecho este paréntesis, lo básico de los derechos sociales, ¿ya?, es no solamente reconocerlos líricamente, se reconoce este derecho, etcétera, etcétera,
el gran, digamos, desafío de los derechos sociales es cómo garantizarlos efectivamente. ¿Cómo? Y otra cosa, los derechos sociales, un porcentaje de la población los tiene satisfechos. Porque si yo tengo recursos, yo tengo acceso a la alimentación, a la vivienda, al vestuario, a la educación, a la salud, entonces los tengo de por sí satisfechos. Por eso yo no creo en una gratuidad absoluta de los derechos sociales, porque si yo tengo recursos, ¿para qué necesito gratuidad? ¿Se fijan? ¿Ah? Es parte de la tesis. Pero hay un porcentaje enorme de la población que no tiene los recursos para satisfacerlo. Porcentaje enorme. Y va a depender de cada país. En Chile sabemos que el 50% de los trabajadores tienen ingresos iguales o inferiores a 450.000 pesos mensuales para él y su familia. Entonces, evidentemente con eso no alcanza a satisfacer dignamente sus derechos sociales. Partiendo de la base de cuáles son los derechos sociales, ¿eh? Todos giran en torno a un nivel de vida digno. Nivel de vida digno. Y el nivel de vida está, digamos, conceptualizado a nivel internacional por las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Es la posibilidad que tú puedas tener una alimentación digna, una salud digna, una educación digna, una vivienda digna, etcétera. Dignidad. ¿Cómo provees tú a ese nivel de vida? Por, digamos, tu trabajo, pero cuando no te alcanza el trabajo, por el apoyo de la seguridad social, que es el Estado. ¿Ya? Entonces, el problema está para toda esa gran masa que no alcanza a satisfacer las demandas sociales, lo que son los derechos sociales en el fondo, ¿ya? Con sus ingresos, tiene que el Estado necesariamente tener recursos. Y la cuestión entonces es, ¿de dónde sacar los recursos? ¿De dónde? Entiendo, Rodolfo, que el tema del financiamiento de los recursos, de las demandas sociales y los derechos sociales va a ser el próximo sábado, ¿no es cierto? Sí. Entiendo. Sí, te toca a ti exponer. Entonces, yo quisiera dejar el detalle de cómo se pueden financiar, ¿ya? Para, digamos, el próximo sábado, obviamente, porque si no, claro, no tendría sentido. Bueno, pero ese es el quid del asunto, ¿ya? Y nosotros tenemos un tratado internacional, que de acuerdo al artículo 5 de la Constitución es parte de nuestra institucionalidad, que obliga al Estado en Chile y a todos los que han firmado el tratado a, digamos, proteger, no solamente reconocer, sino garantizar los derechos sociales. Y a eso me voy a referir la próxima semana. ¿Ya? ¿Cuáles son los recursos de los cuales puede disponer el Estado para poder financiar? Y yo creo que no se está usando toda la potencialidad que como país. ¿Ya? Pero al margen de eso yo quisiera hacer, digamos, algunas pequeñas reflexiones sobre temas que, digamos, tanto Howard como Waldo han planteado. Y básicamente ese paradigma que señaló Waldo, y que también en alguna forma dio a entender Howard. Nosotros aquí, entiendo, los 5 que estamos compartimos el cristianismo, de diferentes ópticas, pero lo compartimos. Y somos, no obstante que algunos sean evangélicos, católicos, la esencia evangélica, ¿cierto? A Jesús, ¿ya? A las buenaventuranzas, ¿cierto? Bueno, y en ese compartir también me ha tocado, Waldo, estar en contacto con grupos evangélicos. He estado contactado no solamente con evangélicos, sino que con Rodolfo formamos una federación social cristiana. Y se llama federación porque queríamos en la esencia juntarnos cristianos, como decías tú, de diferentes ópticas. Hay cristianos en todas partes y estamos dispersos, pero tenemos ese corazón que nos une a todos. Y tenemos que juntarlo. Y por eso hablamos de federación. Lamentablemente no hemos tenido mucho éxito porque se entremete la política. Entonces, al meterse la política, se piensa de que es algo que tiene un interés político. No, el interés que teníamos realmente era francamente evangélico. Y entre estos grupos, justamente 2 días atrás, estuve contactado con un grupo evangélico importante que ha formado un partido. Yo no tenía idea, no lo había visto ni siquiera en la prensa, que se llama Partido Conservador Cristiano, no sé cuánto si tú has escuchado, en el sur. Súper interesante. Han formado un partido y también con un propósito, sí, claro. Y con un propósito muy loable, que Dios mediante los ayude a mantenerlo, ¿te fijas? ¿Ya? De unidad cristiana y de este paradigma. ¿A qué voy yo? Como decía Howard, puede ser que tengamos una nueva constitución y no obstante lo positiva que sea y qué sé yo, no satisfaga a la gente.
no satisfaga. Porque no basta con textos ni con instituciones. Aquí ha habido un problema del corazón de la gente, un paradigma un poco más profundo que dice realmente en relación con nosotros como cristianos. Aquí había un vuelco que yo trataba de ilustrar en ese ejemplo de los 6, 7 años que estuve en Alemania, en que ya todos miran el tema dinero, material, lo económico. El homus económicos, de que habla Gastón Sublet, en una reflexión maravillosa que hizo justo cuando había empezado el estallido social. Maravilloso, habla del homus económico. Está en cada uno de nosotros. O sea, todos vemos cuánto ganamos en cada actividad, en cada acción que realizamos. Que ganamos o perdemos, pero medido en términos económicos. Y yo voy a asistir a este conversatorio si me va a producir alguna ganancia económica, lucrativa. Si no, no me interesa. Y por eso es que a lo mejor muchos no se interesan a quedar asistir a este conversatorio que están hablando de cuestiones simplemente de corazón. A mí me interesa hablar de billetera. No el corazón, que está aquí, sino que el bolsillo que está más abajo. Y a ese conversatorio voy, no a este. Entonces, se involucró tanto el tema por una cultura que ha terminado orando la esencia espiritual nuestra, que nada va a satisfacer, nada. Ni una nueva constitución, ni nuevas instituciones, nada. Por eso que el desafío es tremendamente difícil. ¿Cómo volver a rescatar el corazón, el alma, el espíritu? ¿Se fijan? Y es tremendamente difícil, pero lo que no quiere decir que nosotros lo dejemos de lado. ¿A qué voy con esto? Hay que reconocer y garantizar los derechos sociales para cubrir las demandas sociales. Hay que financiarlas, etc. Todo lo que ustedes quieran. Y vamos a seguir en eso. Y con una nueva constitución, etc. Pero si a la vez no cambiamos cultural, espiritualmente, en nuestra sociedad, yo creo que va a continuar la insatisfacción. Porque hay una insatisfacción que viene de la falta de alma, de la falta de... hemos tratado de hacer algo, Howard, Waldo, María José. Presentamos hace 2 años atrás al Ministerio de Cultura un proyecto para tratar de rescatar la cultura espiritual, ¿ya? Porque se ha perdido la espiritualidad. O sea, todo se transforma en bienes económicos, algo material. ¿Ya? Y el Ministerio de Cultura ni siquiera nos hizo caso. Hemos presentado otro proyecto a un par de universidades. Es un proyecto, entre paréntesis, que les puedo contar después. Durante 6 años me correspondió dirigir en Filipinas. ¿Ya? Es un proyecto que en Filipinas nominamos como calidad humana y paz social. En el fondo, calidad humana, que es esa espiritualidad en que cada uno confía en el otro, porque yo lo identifico como, oh, tú tienes calidad humana y confío. Este no tiene calidad humana y no confío. Y en este momento se ha irrigado el país y el mundo de desconfianza. Básicamente porque no confiamos unos a otros, porque pensamos que, bueno, ¿cuál será su interés real cuando está conmigo conversando? ¿Cuál? No hay confianza, porque pienso que no tiene calidad humana. Hicimos un proyecto para conservar la calidad humana en el Asia, en Filipinas, durante 6 años. Eso es lo que hemos presentado aquí, frustradamente, porque todos nos dicen, bueno, ¿y cuánto se gana con ese proyecto? ¿Cuánto se gana? Si eso no se gana nada económicamente con el proyecto, no, nada, ni un peso, pero se gana paz social, ¿no? Se gana confianza, que es la base para poder instituir una sociedad en que realmente satisfagamos las demandas sociales adecuadamente y la gente se sienta realmente más plena, más realizada. Esto por ahora es una reflexión muy rápida, perdonen, pero... Yo estoy plenamente de acuerdo. Sería muy interesante si tengas algo por escrito expresando sus pensamientos. Pero ahora, más que nada, quiero saber qué piensa Rodolfo de todo eso. Yo estoy escuchando muy atento a mi amigo Roberto, también a Waldo y a María José, que estuve leyendo sus conclusiones de su tesis
y ella propone una economía social solidaria, como más o menos la que nosotros hablamos, que sigue la doctrina, Corragio, Raceto, Richards aquí, respecto a una mirada pluralista de la economía, que lo hablamos la semana pasada, María José, con Gabriel Loiza, ex ministro de Planificación de Bolivia, en un conversatorio muy bonito que está subido, parece que ya a la página, y se puede ver. Y lo que dice Roberto también ha sido nuestra lucha. Con Roberto Mayorga compartimos iniciales, RML, y hemos escrito un artículo de la no violencia activa como una forma de cambiar la cultura. Y yo he visto los esfuerzos de Roberto en ir a hablar con la ministra de Cultura, proponer calidad humana, que este proyecto que él desarrolló como embajador de Chile en Filipinas, pero que lo desarrolló con un montón de universidades, profesores, colegios, estudiantes en Filipinas, que fue muy bonito. Y ahí tiene un libro, Roberto, que yo creo que vamos a tener que traducirlo al español. Está en inglés, que es sobre esa experiencia de Filipinas y con bastante información muy relevante, estudios científicos y otros contextos que son bastante importantes para el diálogo académico también, que tiene que ver con esta pregunta de cómo construir una economía más solidaria, más fraterna, desde los principios que son sobre todo el bien común, es lo que a mí me está preocupando hoy día en mi tesis doctoral, cómo definir el bien común, redefinirlo como un concepto básico de las nuevas constituciones y de las antiguas también, porque nuestra constitución, artículo primero, establece que el Estado está al servicio de la dignidad de la persona humana y del bien común, digamos. O sea, no se entiende el Estado, ¿no es cierto?, como concepción, como concepto, o como mito, no sé, algunos promueven que es un mito, si no entendemos el bien común. Entonces, también preguntarnos cómo poder cambiar la economía. Yo también considero que lo que Roberto y Howard han dicho también tiene que ver sobre el corazón. No podemos cambiar una estructura socioeconómica desde el mundo positivista de la norma, porque la norma no responde muchas veces a esa realidad, sino que responde a los poderes que son los poderes constituidos, los poderes económicos, ciertos poderes políticos que quieren perseverar en el poder, en la hegemonía. María José habla de que, claro, el libre mercado o la modelo que Chile siguió macroeconómicamente ha permitido superar la pobreza en materia macro, pero a lo micro, ¿no es cierto?, tenemos una serie de fallas, y lo dice la misma tesis en las conclusiones respecto a oligopolios, ¿no es cierto?, o a maneras de manejarse perfectamente el mercado que ha perpetuado la desigualdad, ¿no es cierto? Y esa desigualdad y esa falta de acceso a los derechos sociales que son trascendentales nos generan este drama humano, más que nada, más que económico, es humano, de no tener grandes cantidades de la población que hoy día a lo mejor no van a poder acceder a una pensión digna. Pero yo también me pregunto cómo podemos reformar ese corazón desde esta discusión constitucional. Y yo me imagino siempre que en el artículo de las bases de la institucionalidad de la nueva constitución, estos valores que tienen que ver con la solidaridad, con una economía pluralista, solidaria y también sustentable, porque no nos olvidemos que podemos asegurar todos los derechos sociales, pero ¿a costo de qué? De tener un royalty minero del 50%, pero bueno, y la minería es súper contaminante, no es sustentable a largo plazo, digamos. Pero entonces también tenemos que tratar de compaginar estos valores de la posmodernidad en un mundo asolado por el cambio climático, con recursos naturales cada vez más escasos, como por ejemplo, vean este documental Seaspiracy, que está en Netflix, sobre la pesca industrial y todo lo que está pasando en el mar. 4 millones de barcos factoría arrasando todos los días el mar internacional, que está regulado y hasta la mayor cantidad de riqueza, y vamos a ver que no nos queda mucho tiempo, si es que no cambiamos los paradigmas económicos, pero si no cambiamos el corazón, no va a pasar nada. Así que esa yo creo que es la propuesta, así que gracias María José por tu tesis, porque nos deja muchas preguntas
de cómo focalizar el gasto público, pero también cómo crear una riqueza que sea sustentable con el medio ambiente y con nuestro pueblo. Y yo creo que esa tarea se la vamos a tirar al profesor Mayorga, que la próxima semana va a hablar de derechos sociales y cómo concretarlo a través de no sé qué mecanismo se le está ocurriendo al profesor Mayorga, que le damos esa tremenda tarea, y porque va a ser parte también de la otra parte de tu tesis, que es cómo financiamos esos 18 millones de pesos que faltan para una vida digna para muchas personas. Así que gracias. Bueno, yo creo que debemos dar a María José la última palabra, pero quisiera decir por lo menos un par de cosas expresando mi acuerdo con lo que ustedes han dicho. Yo creo que un punto fundamental, si lo podemos lograr, es que la nueva Constitución, sea lo que sea los detalles, se declare que su fundamento se encuentra en los valores humanos, expresado como derechos sociales, expresado como un paradigma que es actual, o sea, los valores sociales actuales. Y eso es muy importante desde un punto de vista de la jurisprudencia y de los jueces y los abogados que van a tener que interpretar la nueva Constitución, que existe una gran jurisprudencia de los llamados expertos en derecho constitucional, y todo eso tiene que ver con los valores de otra época, tiene que ver con los valores del siglo XVIII que fueron para fundamentar una sociedad cuyos dueños eran los propietarios. Los propietarios habían ganado las guerras civiles. Esto es muy claro en las obras de Piketty, Catherine Pistoras, en cuanto a la Constitución norteamericana. Todo fue diseñado para que funcione una sociedad dirigido por dueños de propiedad, y lo que fue menos considerado fue la idea de atender a las necesidades básicas de los pobres. Entonces, la antigua jurisprudencia tiene premisas muy profundas y muy, digamos, debajo, como principios considerados obvios en el derecho actual. Entonces, si digamos esta Constitución parte de 1948 y no del 1789. En 1948 declararon como fundamental los derechos humanos e incluso modificaron la ley de propiedad, porque dijeron que todos los derechos hay que aplicar con un espíritu fraternal. Entonces, eso ya dice que la propiedad hay que entender con un espíritu fraternal. Yo diría que otra cosa, que los derechos realmente son derechos, no es solamente obligación del Estado, es obligación de cada uno de nosotros de respetar los derechos de los demás. Y si algo que podemos hacer nosotros para que a los ancianos indigentes gocen del derecho de una jubilación digna, garantizado, lo debemos hacer como ciudadanos. No podemos hacer todo, pero yo creo que lo primero que debemos hacer en plano de la ética, en plano de la nueva cultura, es que lo que debemos cada uno pensar, qué es lo que nosotros podemos aportar. Hay una antigua doctrina que ya es casi olvidado, que se llama los 7 pecados cardinales, y el segundo de ellos es la avaricia. Y según la avaricia, uno puede consumir solamente lo que uno necesita, considerando sus necesidades, considerando sus obligaciones a sus hijos. ¿Cuál es el excedente que tengo? Yo creo que éticamente, culturalmente, esta debe ser la pregunta de cada uno, no solamente del
del gobierno. Entonces, estoy hablando, digamos, al principio, pero yo creo que los pobres jueces y los abogados que tienen que utilizar la jurisprudencia existente para interpretar la Constitución necesitan algún principio humanista, ética, cultural, espiritual, para poder cambiar las bases que son fundamentalmente económicos, egoístas, dirigidos a la producción eficiente de ganancias para la clase dirigente de aquel tiempo. Bueno, quisiera dar la palabra a María José, o en cuanto a lo que producimos, María José, quiero un comentario. La Constitución por lo menos debe aclarar que los bancos de tiempo son legales, porque hay países donde son prohibidos. Entonces, y todo eso, las alternativas legales, las alternativas de economía solidaria, tienen que ser por lo menos permitidos. No. Sí, sí, o sea, ese sería el primer paso. La verdad es que la idea de banco de tiempo me ha rondado desde que averigüé de qué se trataban, etcétera, porque creo que aparte de apaciguar un poco estas demandas sociales y satisfacer estas necesidades no cubiertas, también pueden ayudar a cambiar estos paradigmas profundos, digamos, de la sociedad, rescatando, como decían anteriormente, la espiritualidad, la cooperación y sacar este individualismo y este egoísmo que tiene la sociedad que tanto nos perjudica para poder lograr mejoras de un bienestar general de la población. Entonces, yo no sé si, me imagino que conocen lo que es un banco de tiempo, pero igual les voy a poner un poco en contexto. El banco de tiempo es principalmente que todas las personas, a través de sus competencias, de sus profesiones u oficios, se inscriben en este banco de tiempo, es decir, no sé, yo soy profesora de matemática, me inscribo como yo hago clases de matemática, otro que puede ser, no sé, profesor de yoga, otro que puede ser informático, etcétera, y todos ellos, a través de este banco de tiempo, pueden ir intercambiando estos servicios, es decir, se basa en un trueque donde la moneda sería las horas, es decir, yo te hago una hora de clase de matemática, tú me haces una hora de clase de yoga. Entonces, ¿qué permite eso? Varias cosas según mi punto de vista. La primera sería darle la oportunidad a las personas para que todas sus competencias o habilidades sean puestas en pos a la comunidad. Es decir, que todos como un gran rompecabezas donde cada persona sería una pieza, nos pudiésemos unir y armar como una gran torta donde todos pudiésemos satisfacer lo que necesitamos. Otra cosa que podría contribuir muchísimo, según mi opinión, es que permitiría compartir a distintos sectores de la sociedad que muchas veces no comparten ni se conocen, como por ejemplo, no sé, los sectores más vulnerables con el 1% más rico, no se conocen y por lo tanto, como no se conocen, les cuesta muchísimo más empatizar y muchas veces no creen que existan estas grandes pobrezas o estas grandes necesidades no cubiertas. También puede contribuir a que se valoren todos los trabajos de igual forma, es decir, que un médico me haga telemedicina durante una hora y yo le haga clases de yoga durante una hora, va a ser igual de valorado porque cada uno puso todo su esfuerzo, todo su tiempo, etcétera, en hacer esa actividad y en poder contribuir a la sociedad, porque si yo no quisiera ser profesora de yoga y todos quisiéramos ser médicos, o sea, no funcionaríamos como país, como comunidad, etcétera. Y tal como lo dice el profesor Howard en varios de sus papers, sacar lo intrínseco también del ser humano, que finalmente debiese ser la solidaridad. Es decir, yo médico quiero cambiarte a ti por tu hora de yoga, sin importar que yo estudié muchos más años o que mi hora de médico es mucho más cara que tu hora de yoga. No, yo quiero compartirla contigo para que tú a cambio me puedas compartir lo tuyo.
creo que este modelo, digamos, de banco de tiempo podría ser una gran herramienta para partir, para poder reformar estos paradigmas tan profundos y tan difíciles de cambiar. Pero sí creo que a través de estas herramientas, como un ejemplo es esta, se puede iniciar un gran cambio a largo plazo. O sea, yo creo que sería bien receptado por la comunidad, y de hecho ya se ha hecho. El otro día vi las noticias que existían un pequeño edificio de no sé qué comuna, por ejemplo Peñalolén, donde ellos no era un banco de tiempo, sino que era un papelito y ellos iban intercambiando servicios y todos finalmente cubrían sus necesidades a través de este trueque y esta integración social. Entonces eso quería aportar, que quizás podría esta herramienta ser beneficiosa para eso, para cambiar los paradigmas y sacar un poco este individualismo egoísta. ¿Puedo decir algo, no? Adelante. Sí. Oye, excelente, María José. Qué iniciativa más Estaba pensando lo mismo. virtuosa, ¿eh? Tremendamente virtuosa. Porque justamente leía ayer los orígenes del dinero. Porque antes, en la sociedad de trueque, no existía el dinero. En consecuencia, era como así espontáneamente una especie de banco de tiempo, ¿no es cierto? Que yo tenía naranjas, tú tenías manzanas, las cambiábamos, qué sé yo, ¿ya? Pero sin dinero. Y cuando aparece el dinero, ¿ya? Que original, primitivamente es un medio para intercambiar naranjas con manzanas, pero empieza a transformarse en un fin. Y distorsiona, te fijas, el tema justamente de lo que hemos conversado. En cambio, lo que tú planteas es sin dinero. Es como volver a ese cambio legítimo, auténtico, en que, no obstante que lo que yo estudié en neurocirugía, te fijas, durante 15 años, vale lo mismo que el carpintero que yo necesito saber cómo poder construir una silla o una mesa. Yo, como neurocirujano, valorizo tu trabajo, carpintero, de la misma forma y lo cambio por tiempo. En una hora, media hora, yo te doy y te ilustro acerca del problema neurocirujano y tú ilústrame cómo fabricar una mesa. O sea, se produce una igualdad y una dignidad en el rol de todas las personas que es maravilloso y que es lo que realmente ha roto el tejido social muchas veces. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿existe ya una especie de materialización de bancos de tiempo, aquí por lo menos en Chile? Y si no existe, tomemos las riendas, hagamos algo, o sea, ¿eh? No, o María sea, a mí José, me encantaría poder hacer uno. He conocido algunos, pero que son bien pequeños y que al parecer no han tenido mucha difusión. He visto, por ejemplo, uno que había hecho la Universidad de Chile, me parece, pero enfocada solamente a adultos mayores, que claro, también pueden tener focos específicos, es decir, un banco de tiempo de adultos mayores. Pero creo que no se ha llevado bien a cabo en la práctica, porque creo que podría ser muy exitoso, y si es que todavía no se reconoce, porque se ha hecho en otros países, no es algo que se me ocurrió a mí, o sea, yo lo fui un poco modificando, pero ya existe. Y creo que si es que no se ha hecho muy conocido es porque no se ha implementado de la forma correcta, pero por mí yo lo habría encantado, o sea, es una idea que tengo hace muchísimo tiempo y estoy convencida que podría resultar. fantástico. Oye, yo quiero aprovechar, muchas gracias María José, de verdad que es un estudio muy importante y que hay que profundizarlo. En Valparaíso hay un banco de tiempo y, y funciona, hasta donde yo sé, a medias a veces, pero es como el listado. Yo te llamo entonces a investigar sobre algo distinto, pero que es la fuente, así como el origen del dinero que nos hablaba el profesor Roberto. En Chile hay una cosa que se llama Trafquintu, no sé si lo conoces, y hay otro que se llama el Chalaca.
Esas dos son experiencias de los pueblos originarios nuestros. Están en la página de Chile UFU. El trueque consiste en que yo tomo este teléfono que me costó 40 y lo llevo a un lugar para traerme algo que también vale 40. Y se trueque. ¿Bien? El Trafquintu, en el pueblo mapuche, es que se despertaba el mapuche y buscaba en la casa qué será lo que necesita mi hermano. Y entonces tomaba iba al lugar y se traía lo que él necesitaba, no lo que tenía el mismo valor económico, de dinero, sino que era la necesidad, mi necesidad, y yo ponía lo que creía era necesario para otro. Entonces tiene que ver con honestidad, porque él no llevaba lo que está roto, sucio, malo, sino que lleva lo que mi hermano o mi hermana necesita. Eso es maravilloso. Y lo practicaban los pueblos originarios, mapuche. Y yo creí que con eso había aprendido todo. Pero Howard me llevó a un encuentro en Villa Alemana, que lo hicimos en una ruca mapuche, y donde había una dirigente aymara, Nadia, espectacular. Y ella nos enseñó el chacala, que es, yo me despierto en la mañana, dice la aymara, y dice, tanto que me ha regalado la Pachamama. Bueno, cualquier cristiano diría, tanto es la gracia divina, ¿no? Miren todo lo que me ha dado la gracia divina. Entonces yo voy a dar mi ofrenda a la Pachamama. O sea, como cuando yo voy a la iglesia, ¿no? No voy de cualquier manera, voy como primicia. Entonces tomo la primicia y la llevo a la iglesia y la dejo ahí. Y me traigo el regalo que Dios me quiera dar ese día a mí. Chalaca, chacala. La Pachamama, lo voy a decir en aymara. Me despierto y retribuyo a la Pachamama de lo que ella me ha dado. Lo entrego a la comunidad y la comunidad me entrega lo que yo necesito. Entonces ya ni siquiera estoy pensando en satisfacer la necesidad de otros, sino que es una ofrenda a su Dios. Y por lo tanto no es cualquier tontera la que llevo. El banco del tiempo, en la medida que se transforme efectivamente, yo creo, en un chacala, donde yo lo que he aprendido, lo que el profesor aprendió en Alemania, lo que Rodolfo ha aprendido en los estudios que ha tenido, o yo mismo, donde lo haya aprendido, lo que pongo al servicio de la comunidad, en retribución, porque Dios me lo dio, no es porque yo me lo conseguí solo. Bueno, eso te llamo a ese desafío. Investiga sobre la economía de las culturas originarias, porque ellas tienen también respuestas a las que nosotros podemos decir algo. Y quiero solo dejar un apunte para la próxima semana al profesor. Siempre me he preguntado, porque se dice que los derechos sociales, si los pobres trabajaran, en realidad los tendrían satisfechos. Si fueran trabajadores, porque son flojos y por eso la flojera es lo que tiene la gente pobre. Eso es lo que se ha dicho, ¿cierto? Claro. Bueno, claro. tenemos en este caso, en la constitución vigente en Chile, que la palabra vivienda no existe. No existe. Alimentación tampoco. Y mire, bueno, vivienda no existe, pero exijo yo a los pobres que depositen en una libreta de banco. ¿Cuántos pobres depositan en esa libreta de banco para tener su vivienda? Seguramente María José lo estudió dentro del
del tema de derechos sociales, vivienda, ¿no? ¿Cuánto depositan ellos? Y lo tienen que dejar ahí por 3 años, hasta que viene el Estado y le dice, te tocó el subsidio. Pobre de ellos que lo hayan sacado, porque les baja los puntos. Pobre de ellos que lo retienen un tiempo para pagar una enfermedad, porque le baja los puntos. Entonces, el tema del financiamiento hoy día, por lo menos de este derecho social de vivienda, es un gran negocio de bancos y de empresas constructoras, y a lo mejor podemos hacerlo de manera distinta. Así que dejo el desafío por el tema del financiamiento, profesor. ¿Cuánto financian los pobres los derechos sociales que hoy día mendigan, ¿no? Es una tarea que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Perfecto, Waldo. Muchas gracias, profe. Está muy buena idea, Howard. Está bueno. Bien, Rodolfo. Muy bueno. Muy bueno. Oye, yo quisiera también decir, bueno, estoy con mi sobrina, la Trini, y me vino a ver para la cuarentena. Y yo quería decir también que el Banco del Tiempo, lo que habla Roberto, también nos dice mucho de la filosofía, porque la base del dinero es el valor nominal, lo que nosotros como culturalmente le damos el valor, porque el dinero no vale nada, digamos. Si lo ponemos objetivamente, el papel es papel y no vale nada, sino que va a ser una fogata a lo mejor si tenemos que cocinar algo en algún lugar inhóspito. Entonces, ese consenso social, ¿cierto?, sobre el valor del dinero, esa concepción ética también que está detrás del dinero, o del mundo financiero que nosotros estamos viviendo, el Banco de Tiempo lo vuelve real, porque lo único real que tenemos nosotros es nuestro tiempo. Y lo más finito y más escaso en la vida de todos los seres de esta tierra es su tiempo. Por lo tanto, el valor del banco de tiempo no solamente uno lo puede ver como una cuestión práctica de asignarle, de asignación, ¿no es cierto?, de recursos, sino que también es una cuestión ontológica, porque nos devuelve a valorar lo esencial de la vida, que es el tiempo. Entonces, eso también es una dimensión muy profunda. Yo quisiera mencionar un punto filosófico que es un punto de la organización ilimitada, o como decimos en inglés, el unbounded organization, que las soluciones de los grandes problemas no son grandes soluciones, sino son la sumatoria de muchas soluciones parciales. Y el fundamento de todo es la ética. Si el compromiso ético, que sí, el objetivo es atender a las necesidades de todos en forma digna y en armonía con la naturaleza. Con este compromiso ético, el número de soluciones es infinito. A muchos no han sido inventados todavía. Quisiera mencionar un dato histórico de Chile que yo creo que muchos chilenos no lo saben. Y es, ¿tú sabes cómo Pedro Aguirre Cerdo financió el Corfo? No fue a Wall Street para pedir inversiones, no sacó préstamos del Banco Mundial, no subió los impuestos. Lo que hizo fue una emisión de dinero del Banco Central. Así comenzó el Corfo. Fue una especie de impuesto indirecto a todos los chilenos, porque el escudo en su bolsillo valía un poquito más porque el Banco Central, en coordinación con el gobierno, había emitido el dinero necesario para comenzar el Corfo, que fue un hito histórico en Chile. Y fue realizado con imaginación, con un método que no es común, pero es parte de la sumatoria de muchos métodos que entre sí, con una base ético fundamental, pueden lograr la meta. Bueno, yo creo que estamos un poco fuera de la hora, pero no sé si... O sea, hola Verónica, tanto gusto de verte.
estaba escuchando aquí un poco, hola, mucho gusto. Estaba escuchando un poco aquí camuflada, pero muy Muy bien. interesante. ¿Cómo sigue su hijo? Bien, bien, ya se repuso, muy bien, gracias. Muy bien. Quería contarle una experiencia a partir de los bancos de tiempo que me tocó conocer a raíz del movimiento de las 13 lunas. No sé si tú, María José, pudiste conocer ese movimiento. Es un movimiento que surge del sincronario maya, ¿ya? Y a partir de la también esta filosofía o cosmovisión maya, ellos plantean, ¿no es cierto?, que el tiempo, que la crisis, digamos, de la sociedad actual tiene que ver que el tiempo con energía, nosotros decimos, el tiempo es oro. Entonces el tiempo está asociado a un valor y al oro, digamos. Entonces que la sociedad se ha movido en torno a ese paradigma, que el tiempo es oro. Y la única forma de cambiar esta sociedad es cuando llevemos a que el tiempo con energía es arte. Y esa es su filosofía, digamos, el tiempo es arte, el tiempo es la capacidad de poder crear y de poder entregar lo mejor, ¿no es cierto?, de lo que hacemos cada uno. Entonces, también para que puedas como ver esa mirada, digamos, hay todo un movimiento de las 13 lunas que también habla como de cambiar el calendario gregoriano, porque el calendario gregoriano que tenemos actualmente se basa en la caléndula. Y la calenda era la forma en que se cobraba el impuesto en Roma. Entonces todo y se pagaba a los esclavos. Entonces toda la forma o la concepción del tiempo que tenemos, o del año, los 12 meses, está basado en un sistema mercantil y en un tema de explotación. Entonces ellos plantean volver a las 13 lunas, a los pueblos originarios nuevamente, que se guiaban por los ciclos de la luna. Y en el fondo tendríamos 13 meses, o sea, no meses, 13 ciclos de 28 días, ¿ya? 13 ciclos de 28 días. Esos 13 ciclos de 28 días, a los pueblos originarios, los pueblos mayas, por ejemplo, llegaban a los 364 días. Y el día 365, que es el día 25 de julio, es el día del sin tiempo. Y en ese día del sin tiempo, las comunidades se juntaban y se ponían al día en todas las cuentas, tanto económicas como emocionales, digamos, o de discusiones de esa tribu en esos 364 días. Entonces el día del sin tiempo era el día de la paz, el día de la cultura. Entonces esas experiencias que están retomando jóvenes con mucha fuerza, es mundial este movimiento, las 13 lunas, quiere volver un poco a esos orígenes, a los orígenes donde las comunidades tenían un espacio para poder dialogar, poder juntos poder salir adelante en un espíritu de paz y colaboración. Eso quería decir. Gracias. ¿Ve? Que no estoy solo nunca yo. Bueno, No, la verdad estaba escuchando desde otro lado y se sentó ahora. Bien. Súper, súper. bueno, nos despedimos. Sí, Son, muy buena. ¿qué horas son? Son las 12:20. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene gran ganas de decir algo, podemos... yo estoy listo para el próximo sábado a escuchar al profesor Roberto Mayor. Ok, Sí. perfecto. No creo que sea tan bueno como el conversatorio de hoy día, que realmente fue inspiradora, tremendamente, tremendamente inspirador. Bueno, vamos. Va a ser así. Me interesa, a lo mejor tiene algo escrito Roberto que podría compartir con Waldo o con Rodolfo, que lo comparte conmigo. Oye, ¿qué tal si tenemos un WhatsApp colectivo para justamente compartir lo que dice Howard Documentos?